Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, estoy acá en un estudio de arquitectura, estoy ahí con el señor Matías Flasi, como de costumbre, en este tercer episodio, y venimos al estudio del puerto Sardín, está el señor Horacio, así que se le revisar la biblioteca que está por ahí, y bueno, vamos a empezar con el episodio 3 de modo verano 2020. ¿Está bien? Para mí, disculpame, para mí en lo personal es un honor venir a saludar a Horacio, Porque son amigos. un gran amigo y aparte uno de mis maestros con los que me formé junto con Roberto Franchella. Y bueno, para mí siempre es un placer venir a saludar a Horacio. Señor mayor. No, sos un pendejo. Pero bueno, estamos viejos. Es tan formón. Porque si es tu maestro, no se llevan tanto tiempo. O eras muy joven. cuando Llevo empezaste. 10 años, redondo. 10 años. Bueno, un placer para mí también. Pasa que yo soy muy joven, 27 años, él está en los 37. Está todo bien. Así que fue uno de tus primeros alumnos, más o menos, entonces. No alumno de la facultad, sino que trabajó en Claro, estudios. alumno de estudio. Yo me formé aprendiendo en el estudio. O sea, Desde Ciudad Judicial en adelante, un montón claro, de que proyectos. ya se cumplieron ahora 21 años del Wow. premio de la Ciudad Judicial. Porque en la FAU, ¿cuántos estás? En la facultad, bueno, desde que me recibí, después estuve 10 años desaparecido y después volví en el año 2002, empecé en 2005 concurso para titular y ahí me fue bien y hasta el día de hoy. Y siempre con Roca. Y siempre con Miguel, sí, siempre con Miguel. Muy bien. Como alumno y como profesor. Vos también sos alumno de Roca. Yo hice diseño 1 y 2 en Sánchez Gómez, 3, 4 y 5 en Roca. Ahí te diste Después cuenta, tuve temprano. 5 años de docencia en Roca, hasta que me di cuenta que era mal diseño. Y vamos a empezar con el primer libro que el arquitecto le regalaron, que es uno de sus profesores, ¿no? Te lo recomendó, te lo regaló. No, el primer libro, no, lo compré yo, pero fue el primer libro recomendado el primer año de la carrera y fue genial, porque fue un libro muy formativo que le dan a los chicos de primer año en Los Ángeles en ese momento, a los alumnos de Moore, Charles Moore, bueno, de hecho lo escribió él con un par de socios. Con Bloomer. Claro, y este libro es muy interesante porque es muy introductorio y toca un montón de referentes, ¿no? Y se llama Cuerpo, Memoria y Arquitectura, Introducción al Diseño Arquitectónico. Y por lo que vamos a ver después, elegí el capítulo 6, que se llama Cuerpo, Memoria y Comunidad. Y vamos a leer lo que marcaste, lo que subrayaste. Hace muchos años, ¿eh? Así que voy a leer. Año 84, ¿no? Primer año de la carrera. Así que para él, en el 84, esto era importante. Vamos a ver si lo consigues. Igual lo releí 10 veces, este libro ¿Sí? me encanta. La distinción que estamos estableciendo entre el sentimiento de espacio que posee todo el cuerpo y el espacio objetivo que puede definirse por medios gráficos y matemáticos se basa principalmente en el hecho de que el espacio objetivo no exige la existencia de un lugar central. La espacialidad corporal, por el contrario, se refiere a todo universo que no solo es distinto y se haya incluido dentro del espacio exterior, sino que se organiza en torno a determinados hitos y memorias corporales capaces de revelar una vida llena de acontecimientos que se originaron fuera de la envoltura corporal psíquica. Pero lo interesante de este Está bueno. libro, que parece mentira, pero a mí me marcó porque es toda una manera de ver la arquitectura, una manera de ver la arquitectura sensible, desde lo humano, desde la escala humana, habla mucho del sentido áptico, Sí. hay que descubrir lo que es sentido áptico, y bueno, vos ahora lees Palasma, que es interesante, pues como una especie no sé, continuador, o sea, obviamente venían trabajando en paralelo, pero es como todo un montón de pensadores, digamos, ensayistas que están trabajando sobre el tema de los sentidos, como lo fenomenológico, Lo táctil, lo material. Stephen Hall, o Merleau-Ponty, o Bachelard. Son todos personajes que a mí me han marcado porque están todos en la misma línea, ¿no? Y que de alguna manera defienden una manera de hacer arquitectura. O sea, vos lees a Palasma y te está hablando de Moore, Hussuntor, un determinado tipo de arquitectos. Álvaro Aalto, o sea, no te va a contar, habla de lo que le interesa, en realidad no habla de lo que no le interesa, que me parece una buena postura. Entonces define una serie de arquitectos o de estudios que están trabajando en esa línea
donde el tema de los sentidos, el tema de enriquecer la vivencia del espacio exterior, ¿no? Las transiciones, a mí me parece que está bueno, ¿no? Está muy bueno el libro. Sí. Y este subcapítulo termina con este párrafo, que también me pareció bueno por... Anti Mies van der Rohe, o sea, es la línea opuesta a Mies van der Rohe, Sí, que así. hoy día está en alza, digamos, ¿no? Sí. Mies van der Rohe, que en los 90 estaba en baja, o en los 80, 90, cuando yo estudié en la Facu, ahora está en alza, digamos. Sí. Pero es como de alguna manera una arquitectura Más humana, Claro, más digamos personal. como que la época de tu formación fue bien posmodernista, llamémosle. O Bueno, sea, es la década del postmodernismo, en los 80 sí la época del postmodernismo, pero esto digamos iba en paralelo a eso, ¿no? Más allá que Charles Moore después en sus últimos años cae en una estética muy postmoderna, hasta media así kitsch, ¿no? Plaza Italia, ¿no? Claro, pero más allá de eso el contenido, ¿no? Este espíritu, digamos, va por ahí, que es muy interesante. que también un poco, como vimos la semana pasada con Daniel Ventura, es contemporáneo o maneja, digamos, un paralelo con esas teorías que también estaban en boga con Robert Bentley. O sea, Sí. es más o menos como la misma época. Claro, sí, los 80, sí. Y vamos a ir con este párrafo. Si los sentimientos tienen un carácter social, igualmente lo tendrá la espacialidad emocional del cuerpo humano, con todos los significados que se expresan a través de sus límites, centros y coordenadas psicofísicas. Realmente es imposible concebir una organización espacial más universal, valiosa e inteligible de un modo inmediato para toda persona que la proporciona el cuerpo humano. Todos hemos sido conscientes en uno u otro momento de nuestra sensibilidad espacial y a todos nos interesa conocer cómo es esa sensibilidad en otra persona. El interés por el mundo de los demás no solo nos permite gozar de la expresión externa de nuestros sentimientos personales, sino que además confirma nuestra propia existencia como parte de la humanidad. Está muy bueno y... Bueno. Sí. Y por eso elegí al señor Cadoando, porque me parece que Cadoando tiene un punto todos estos elementos emocionales y Bueno, de espacio público. también mezclado con, digamos, con esa, un poco esa dureza del movimiento moderno, ¿no? Yo creo que supo, digamos, como mezclar esos dos universos. El de Mies y el Steven y el de Alberto. Digamos un poco lo de los maestros del movimiento moderno con lo que expresa lo que decía Horacio a través de estos textos, un poco más, si se quiere, de búsqueda del ser humano con el territorio y todos esos conceptos que la arquitectura moderna, un poco con el estilo internacional, lo que hacía eran, bueno, objetos que se iban posando. Digamos, esto trata de arraigarlos al terreno, ¿no? Y como ven, este libro de Cadoando tiene unas letritas raras, que es japonés, ¿no? Exacto. Y el señor lo compró en Japón, porque no estamos con cualquiera. Estamos con un señor A mí viajado. este tipo me encanta porque por un poco lo que decías vos, Matías, el tipo vive en una ciudad que es Osaka, que a diferencia de la culta, que la ciudad culta es Tokio, ¿no? Está en una ciudad de Tokio, digamos, la creme de la cultura japonesa, acá en Osaka de alguna manera es la ciudad más comercial, es una ciudad más de neón, comercial, una ciudad muy efervescente, pero no es la culta, digamos, ¿no? Y él, de alguna manera, en el medio de este universo de ruido, de luz, de cosas llamativas, de bombardeo de lo comercial y de lo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se hunde, una de las facetas de Japón se hunde en el consumo que supera a Estados Unidos, ¿no? En el ultraconsumo. Y entonces aparece esta figura que patea el tablero, lo saca y hace una arquitectura intramuros, una arquitectura que busca la serenidad de los patios, de los muros, ¿no? El meterse adentro, lugares de... Por eso yo creo que de alguna manera la arquitectura de Cadoando, viste que es, o sea, sumamente inspirada, está en el movimiento moderno, tiene algunas cosas corbusieranas, llamémosle, lo que hace es, me parece que es humanizarla un poco más, ¿no? O sea, se unifica más al terreno, al espacio donde se posa, digamos, tiene así como
esa herencia del movimiento moderno, pero de alguna manera plasmado a la cultura japonesa. Parte de la historia de este tipo es genial, porque él, así como muchos de los grandes maestros no han pasado por la academia, ¿no? Él tampoco estudió, era boxeador y en un momento dado se dedicó a estudiar arquitectura a partir de un viaje, que en realidad fueron 4 años de viaje, y él viaja por 3 continentes y bueno, se enamora de la arquitectura, bueno, y aprende arquitectura de esa forma. Cuando vuelve ya es arquitecto. Y bueno, como decís vos, es una extraña cruza y se inspira mucho en Le Corbusier, pero también en la arquitectura tradicional japonesa. También tiene mucho que ver para mí con un salpicado. Por ejemplo, cuando fui a conocer todas las casas de Barragán, cuando fui a ver en México lo de Barragán, me encontró que se apoyaba contra las paredes texturadas de Barragán y se quedaba como absorbiendo toda esa energía. Y vos ves que hay mucho de eso, ¿no? Esa poética de los muros, esa poética de los espacios de alguna manera recinto, encerrados, y los patios, ¿no? Los patios son increíbles, patios, el agua en movimiento. Vos viste que antes, en la previa, estábamos hablando de esa obra que pudimos visitar tanto vos como yo, obviamente por separado. Aunque si en un viaje a Mongolia me querés llevar y vamos, no hay problema. Hablábamos del Templo del Agua, que también es una obra que digamos que se introduce en ese paisaje medio montañoso donde está, que vos te encontrás con una situación así como minimalista de esa fuente, y como para meterte en la obra tenés que descender, ¿no? Y ahí te encontrás con una espacialidad que no te la imaginabas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa búsqueda también que tiene de la luz natural, de cómo a diferentes horarios del día le va pegando diferentes maneras los rayos solares y la iluminación, bueno, hacen como que también justamente el objeto arquitectónico se introduzca dentro de ese paisaje. Vamos a buscar porque no encuentro el Templo del Agua. No, aparte la no, poética me parece que no está ahí, porque es un libro de las obras más nuevas. Tengo otro que es más gordito, más grandote, que tiene algunas más, pero estas tiene más nuevas. Y lo interesante de Tadando también es la lección, unas lecciones. Esa obra no está buena. Cómo trabaja con el monomaterial, o sea, trabaja con un material, que es hormigón armado, y realmente con ese material hace todo. Entonces es interesante porque es una lección. La potencia que da los proyectos muchas veces trabajar con un solo material. A mí para mí fue una lección, así como cuando conocí las obras de Salmona, trabajar todo con ladrillo, también le da mucha potencia, no importa el material. O a veces cuando trabaja todo con una lectura estucada blanca. Lo que dijiste en México, él tocando la arquitectura y captando la energía, es como que a Barragán le sacó el color, ¿no? Como sí, también, claro, sí. La energía esa que agarró a su obra, como que le sacó el color y la transformó en su propio lenguaje. Porque si tanto le interesó que es una arquitectura de color, bueno, porque Barragán es color, totalmente, sí. No es forma, muros, es color. Se enganchó mucho con el tema de los muros, la espacialidad entre muros. Pero le sacó todo. Sí. Ahora vos, por ejemplo, esa energía. ¿Cómo todos estos conceptos, ¿no? Que vos contás el libro que Adrián leyó al principio, y toda esta cosa de la incorporación al territorio, cómo toda esa lógica que fuiste estudiando y que te fue interesando, cómo fue impactando en tu propio proceso? Qué buena pregunta. A veces yo viajo mucho, ¿no? Leo mucho, investigo, y doy charlas en la facultad también, entonces por eso también me sirve mucho viajar. Pero a veces uno dice, ¿qué decanta de todo esto? Y por ahí uno no se da cuenta, ¿no? O sea, la producción de uno, te pones a pensar, será auténticamente de uno, será una mezcla de las de otro. Bueno, de una charla en la facultad que a mí me gusta, que de este año por primera vez, pero vengo investigando hace más de 20 años, que es la genealogía de la arquitectura, o sea, la herencia de la arquitectura. Y interpelar a los alumnos
a través de los grandes maestros. Es una charla que parte de Wright, de Le Corbusier, Mies, Álvaro Aalto y Kant, los 5 maestros, y lo que hubo antes de los 5 maestros, en qué basaron o en qué se inspiraron los 5 maestros, y todo lo que decantó después de ellos, hasta el día de hoy. O sea, hablo de varios Pritzker, pero empiezo con el clasicismo, ¿no? Los maestros se basan en Roma, sí, en Grecia, y otras vertientes que son alejadas de estos 5, que son como transversales, ¿no? Que hay algunas. Pero lo interesante de esto es interpelar a los alumnos y a uno mismo. Yo me interpelo y digo, ¿de quién soy hijo? ¿De quién soy nieto? ¿De quién soy sobrino? O sea, ¿de dónde vengo? ¿No? Y bueno, más allá que en los viajes uno se va nutriendo, en las lecturas, los referentes, después termina siendo vos. O sea, lo mejor que te puede pasar es llegar a ser algo diferente, pero algo con identidad, pero que seas vos, ¿no? Que sea una copia de... Pero bueno, el límite... Sí, yo creo que difícil, ¿no? es bueno eso que estás remarcando, porque la otra vez, cuando Adrián te contactó justamente para esta charla, él me decía, bueno, pero ¿y qué tipo de arquitectura hace? Y yo le digo, no sé a qué se parece, pero eso está bueno, ¿o no? Porque de alguna manera vas generando tu propio lenguaje. Sí, yo estuve justamente a partir de esta investigación. Él me decía, y yo le digo, mira, tiene una influencia, obviamente, bastante importante de Miguel Ángel Roca, pero... No, ¿por qué? Pero no en la arquitectura, sí en la teoría. Sí, en la teoría, pero no sé dónde encasillarte, digamos. Y eso mejor, está bueno, mejor. Eso está bueno. Las últimas 3 luego, que fíjate, vimos... ves, mirá, disculpame, parece tu libro Paisajes de Utopía. Sí. Así de paso, ya que está, lo vinculamos con todo lo que venimos hablando. Un poco cuando vos contabas, y Adrián leía el primer libro, a mí me vino a la mente todas esas experimentaciones que hiciste en su momento con esos dibujos de paisajes de anarquía, ¿no? Y me llevaba un poco a eso, también a la arquitectura vernácula que también nos mostraste en un libro. Claro. Tiene así como digamos, tu búsqueda me parece que tiene como una serie de condimentos, digamos, de diferentes índoles o de diferentes maestros, llamémosle, que de alguna manera, bueno, esa mezcla fue logrando, me parece, como un poco la mejor parte de cada uno. Por eso un poco también te decía cómo había impactado eso en tu proceso. Sí, a mí me interesa mucho, como decimos, la arquitectura vernácula, vengo investigando en todos lados que viajo, me interesa muchísimo. Yo a veces me interesa más ver la arquitectura vernácula y los pueblos hechos por autoconstruidos, ¿no? Que a veces las grandes ciudades, que obviamente visito también y hay obras muy buenas, contemporáneas, pero me interesa mucho la sabiduría de la arquitectura vernácula, la sustentabilidad del proyecto, el tema de cómo hacer mucho con poco, más en un país pobre como el nuestro. Pero bueno, no sé, hago un proyecto acá o hago un proyecto en Mongolia y siempre pienso cómo hacer algo para que gaste menos energía, pero también tenga cierto grado de política, o sea, cómo esa búsqueda tenga, digamos, esta política en los espacios de transición, los lugares de sombra para el verano, o los lugares protegidos, o los invernaderos en lugares en regiones frías, ¿no? con capas de vidrio afuera y adentro que amortiguan el frío, o los grandes muros. Me interesa también arquitectos que hoy día no están tan presentes en la crítica o en la facultad, que son, digo, Barragán, me parece un tipo alucinante, o Álvaro Aalto, o Wright, ¿no? Yo creo que esa línea a mí me llega más, una arquitectura como por ahí más sensible al contexto, digamos, que se va acoplando a los lugares. El otro día decíamos como que Álvaro Aalto fue, digamos, el deconstructivista, llamémosle, del movimiento moderno, ¿no? Porque es un poco el más orgánico, el que de alguna manera busca unificarse más al territorio donde se posa, digamos. Bueno, Wright también tiene esa búsqueda, ¿no? Más orgánica. Más orgánica. Pero los últimos 3 que yo vi acá en Buenos Aires, tenés el blanquito de la esquina de 3 de febrero, después tenés el que por el momento es como una incertidumbre, que es uno que está cerca de mi casa, que por el momento es que es el de 12 de septiembre, que nosotros lo vimos con otro día. Es un edificio raro.
Todavía tengo- 2 meses de terminar. Bueno, sí, está bueno, tiene alargueza y velocidad para debate. Pero, no las macetas las preguntábamos. Sí. No, no son macetas. ¿Qué son? Son piezas. Defendelo. Defendelo, dale. Defendelo esto. No, justamente Defendelo. el otro día Miguel Roca lo vio y dice, esto me hace acordar, le gustó mucho y esto me hace acordar mucho a Paul Rudolph. No sé si lo conocen a Paul Rudolph. Sí. Sí. Bueno, no, el tema es que tiene algo de, para mí, ¿cómo haces? Un edificio entre medianeras, así como este es el edificio de Maure. Está mucho. Este es muy. No es Maure. Maure, sí, colegiales. O sea, No, ¿cómo ese haces? es el de Washington. De Washington, que anda por ahí. Ese es mucho más lindo. Que anda por ahí. Sí, ese. O sea, ¿cómo hacer, digamos, un edificio entre Pero medianeras? yo te hago de secretario. Sí. No, ¿cómo generar un mejoramiento de lo que es el paisaje urbano, por un lado, mejoramiento de la vida para los que Este es el viven que más me gusta. Sí. Sí, mira, uno muy viejito es ese. Más o menos, ¿cuánto tiene? 10 años, más o menos. Ese tiene. Este es 11 de septiembre y. Un poco más, sí, 10 años. Este también le gusta la obra, me parece alucinante. Bueno, entonces no son macetones. No, en realidad son como piezas monolíticas, digamos, si fuesen grandes piezas esculturales de hormigón Sí. que se van moviendo en altura y algunas son paralelas a la calle, otras son perpendiculares. Y la idea que sea es un triple frente y que realmente sea como una gran estructura de hormigón, de pilares y de estos prismas o paralelepípedos de base cuadrada que emergen de la fachada en forma, digamos, que van erizando la fachada o paralelas y se van cruzando en el espacio. ¿Y estructuralmente te generan algo? ¿Un equilibrio de peso? No. ¿O son.? Y después, Son macetones. sí, son grandes como macetones. Ese es Ese es más. ¿Cuál es el ladrillero? ¿Por qué? Porque todo el contexto de Cobla es ladrillero. Son casas ladrilleras y es un barrio más bajo. El edificio agrede un poco, el código agrede un poco el contexto porque son casas más bajas. Sí, Entonces, ¿cómo hacer un edificio que parezca una casa grande y que de alguna manera, si bien genera una especie de protuberancia urbana, se pueda integrar? ¿No? Pero en este caso generaste un nuevo lenguaje a partir del uso del ladrillo. Sí, por el contexto es muy ladrillero y. Pero a su vez también tenés varias tramas dentro del ladrillo. Sí. Si esto, por ejemplo, es como una torre cribada que atrás, adentro está la escalera de ascensor y este es el remate que es el zoom, una pileta y estas son las unidades. Hay un patio ahí en el medio y en el medio del patio surge esta torre que articula los bloques, la delante y la atrás y permite que todo tenga doble ventilación y doble ventilación. ¿Te influenció la arquitectura paraguaya de los últimos 10 años en esta toma de decisión? Yo de este edificio me enamoré de un edificio que es el pabellón de Marsella. Cuando fui ahí, vi la terraza del Le Corbusier y dije que esta es la terraza más fabulosa del siglo XX. Sí. ¿No? Así como, digamos, Gaudí hizo lo suyo ahí en otra terraza ahí en Barcelona, la terraza esa me alucinó. Yo creo que tiene algo de eso, tiene el salón de reuniones y tiene la Sí, tal torre. vez es más Gaudí el efecto, ¿no? Y ese edificio de Corbusier, ¿No? la verdad que no sé, vos no sos muy coleccionado, pero No. realmente la máquina de evitarse que usa con la máquina de emocionar en ese edificio es fabuloso. Sí. Pero tenés Es que ir a espectacular. verlo. Tengo un pedazo de Hay que verlo. Marsella en mi Hay que estudio. estar ahí. Te robaste un cerámico. No me robé nada porque estaba en el piso. Bueno, Es muy un bien. pedazo de Sos hormigón. recolector, sos Es un recolector. pedazo de hormigón de una columna que se cayó y yo lo agarré. Claro. No tuve la suerte de poder subir a la terraza porque estaba cerrado. No, pero el Y tema- ni siquiera tratando de convencer al portero pude subir. Pero Pero para mí el desafío de los arquitectos porteños, el otro día lo escuché a Montaner que decía, Berto decía, Buenos Aires es entre medianeras. Interesante lo que decía, porque es cierto, yo por ejemplo me molesto, son todos edificios exentos, porque hago torres porque hay torres, o sea, el contexto son torres, no vas a hacer un edificio entre medianeras en un contexto de torres. O en conjunto que estamos haciendo en una ladera de una montaña, en una ladera de montaña estamos acoplándonos al cerro, a la montaña y es todo techo verde y la idea. Pero digamos, nosotros en Buenos Aires somos entre medianeras, entonces son edificios muy acotados que a veces es poner no, el problema del desafío, que obviamente
¿Cómo creás algo con Para eso? los que construimos en la ciudad, siempre el desafío está en tratar de lograr algo diferente o que para el usuario le resulte diferente en la espacialidad, en los espacios comunes, dentro de ese límite que te da la medianera. Entonces, es lógico que trates de reformular situaciones todo el tiempo. O sea, para los que estamos interesados en decir algo, dar un paso adelante. Claro. Exacto, para el que no le interesa, ya sabemos lo que hace, la propiedad horizontal de muchos estudios conocidos de arquitectura, que ya sabemos quiénes son, que hacen siempre lo mismo. En este caso vos la medianera la generaste, la incluiste en las fachadas. Claro, por ejemplo ahí en Washington es una medianera blanca. La medianera es todo como un gran tapiz, una gran alfombra donde hay como un damero de ladrillos verticales y horizontales que son fachadas interesantes, digamos. Porque decían que la medianera en el edificio acá es la blanca, ¿no? Como que la fachada no es medianera. Este edificio por ahí también tiene cierta influencia del Kant. Por ejemplo, cuando ves a Kant, que tuve la suerte de ir a ver todas las obras de Kant, ves a los romanos. Si vas a Roma, antigua Roma, y bueno, vos sabés que Kant viene de los romanos, y existe gracias a los romanos, y él se enamora de las ruinas, y directamente del muro, de la masa, y realmente la potencia que tiene la masa. Tanto en la arquitectura romana antigua como la de Kant, tiene una potencia, una fuerza que realmente te emociona. Y bueno, nada, y después en Maure la idea fue como también que pase algo en esa cuadra, en el paisaje urbano, que es tan gris, en Buenos Aires, y a veces hay pocos árboles y la arquitectura es muy gris o beige, y como decía Matías, que no pasa mucho. Pero por lo menos es bueno hacer contexto, o sea, acoplarle al contexto, pero también a mí sí me interesa generar cierto grado de ruptura en decir, bueno, que pase algo, que la gente que pasa, y a veces pasan las señoras y se sacan fotos en el celular o van con bicicleta y paran. O la anécdota que contabas del vecino de la esquina era que te decía, bueno, lo que están haciendo ahí. Claro. No, pero es como que pase algo, digamos, no importa. O sea, tiene cierto grado de empatía, ¿no? Exacto. Yo tengo un vecino al lado de mi estudio, que descanse y Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, que siempre venía y me criticaba, decía, mirá la porquería que hiciste. Buena onda teníamos, ¿viste? Pero decía, bueno, listo, por ahí a vos no te gusta. No, sí, tengo que reconocerte que es diferente. A mí no me gusta, pero es diferente. Pero te está causando algo, sí, me está causando algo. Bueno, listo. Te digo a mí que cause algo positivo a los vecinos que no son arquitectos. Ya a mí eso me mueve, digamos, me parece positivo. Y obviamente que también pase algo adentro, que la gente que viva, viven todo el tiempo en el balcón. Esos balcones son como espacios, no son balcones para balconear un segundo y mudar y volver, sino que es para quedarte ahí, estás como en medio de un jardín y esto en invierno se pone todo naranja. Bueno, es como que la gente vive ahí, bueno, le pasa algo, ¿no? Y volví a Barragán con el color, porque estoy viendo que la esquina de 3 de febrero tiene color, la de Mongolia tiene color, acá el color desapareció. El tema del color. ¿Cómo bien iba el color de unas obras tuyas? Porque acá es, monomaterial el color. Bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho a veces con los materiales. Cuando termina la obra, termina el detalle. O sea, no usamos durlock, no usamos revestimientos así. Tratamos de no esconder muchas veces las cañerías comunes del edificio, que siempre decimos son como las venas del edificio, ¿no? Y a veces están tamizadas por pantallas de madera, pero se siguen viendo. O el hormigón de la estructura está dejada vista, o la madera que actúa como parasol del muro, que da una fachada ventilada que refresca. Bueno, es de madera y el color es de la madera. Y un componente que para nosotros es muy importante es la aplicación, que es como un material más que aporta color. Por ejemplo, en la calle Plaza hay un edificio que hicimos hace unos años. Sería bueno tener las fotos de la página, que es ¿dónde está el color de ese edificio? Bueno, acá tenés otro, un ochentoso. Eso es muy, muy viejo. Por ejemplo, hay color de cerámico perdido. Y tenés la Torre Negra también en... Ya, la torre... A ver. Bueno, en Casa Calma, ¿cuál es la...? En Casa Calma
el color es unos muelles que van saliendo en voladizo, y después el color es toda esa maraña verde que es como una cuchillada verde en el medio del microcentro. Bueno, este edificio, por ejemplo, lo que tiene... Esto es ahora todo naranja en invierno, pero Sí, después ese a los 3 color, meses se pone todo blanco. esa mezcla de color entre el el cerámico partido negro y el naranja de la vegetación está bueno. Pero lo más interesante de este edificio me parece que es la parte pública. Claro, pero por ejemplo, este ¿No? tema del color, sí, puede ser, porque es todo abierto, pero por ejemplo, todo esto después se pone todo blanco, está todo cubierto, ¿no? Entonces, el color es naranja, pero depende de la estación, se va marcando la estación del año, es todo blanco, es todo jazmines. Sí, estás quedando afuera de la Sí, perdón. Y después, sí, los espacios públicos de los edificios siempre son espacios abiertos, tipo casa en altura, con los paliers no son cerrados con la luz encendida, sino son espacios abiertos como patios en altura. Y bueno, eso también el tema del artesanal, ¿no? El tema que la mano de obra esté expresada de una forma singular, ¿no? Que, como este que veías antes, que hay con ese cerámico partido, que son soluciones que tienen bajo costo y muy poco mantenimiento. Esto nunca se va a pintar en la vida porque es eterno. Y hablando sobre artesanal y todo eso, ¿cómo hiciste en este tiempo para no caer en Merval, en negocio? ¿Cómo haces como para mantenerte siendo vos y Es buena esa pregunta. no caer en la calle de Maure, por ejemplo, el inmobiliario que nos recomendaba en ese momento, nos asesoraba, decía, pues una losa grande, una losa que tiene un poco más de espesor, sin vigas, un entrepiso sin vigas y un cilindro al medio que es un baño. Y el inmobiliario decía, no, esto es una locura, un baño redondo, cilíndrico, no se va a vender, no estás definiendo el dormitorio, la gente tiene ganas de estar en su dormitorio. Bueno, hoy día tenemos 24 departamentos diferentes, donde cada uno pone o saca una pared, donde el único punto fijo es el baño, y se vendió enseguida. Entonces, el tema este del mercado. Para mí eso del mercado es mentira. Para mí, yo es un preconcepto, porque... Bueno, ¿cómo hiciste como para sobrevivir y no dándole bola? Para los que pues son edificios bastante económicos. Yo no le doy bola. Son edificios económicos, Yo no le doy bola. Vos tampoco, claro, es una búsqueda que... Y yo creo que ese edificio tiene valor, se va a vender mejor inclusive. Sí. Aparte, tiene un público, o sea, siempre hay gente que está buscando salir de los estereotipos, que se interesa por la arquitectura, justamente por diferentes búsquedas espaciales. Así que bueno, se puede ser rebelde. Pero yo creo que sí, yo creo que el peor problema para el arquitecto, y lo veo muchos, inclusive gente conocida, con mucho talento, es la autocensura. Para mí el problema del arquitecto es el arquitecto. No, yo digo la autocensura porque uno a veces se tiende a censurar, no se va a vender, o es complicado, va a entrar agua, es caro, y bueno, hay que trabajar un poco más, pero bueno, en Argentina los desafíos son es interesantes. autocensura todo el tiempo, en todos todo el tema políticamente, ¿sí? económicamente, artísticamente, por ahí sí. Somos muy miedosos. Son miedos, tal cual. Hay que tomar riesgos, o sea, para poder decir algo hay que tomar riesgos. Después hay otra cosa. Es bueno eso. Después hay otra Somos cosa, miedosos. un poco en lo vago a veces. La pereza para trabajar. Sí, porque vos sabés que agarrás y te vas a buscar, tenés que dibujar un detalle, después materializarlo y lleva un montón de tiempo que tu honorario, si se quiere, se reduce notablemente por ese valor agregado que vos le estás dando. Entonces hay gente dispuesta a eso y hay gente que no está dispuesta a eso. Bueno, hay componente de la pasión también, obviamente, es importante. Entonces vos agarrás y decís, bueno, y yo voy a hacer este detalle, pero lo haces porque te gusta, porque te apasiona, porque querés lograr algo diferente y no te preocupa. No, lo que pasa es que voy a dedicarle el doble de tiempo, entonces no me cierra económica. Pero también está bueno poderlo valorizar para que también otros arquitectos que no quieren caer, ¿no? Y dicen, no, mejor voy para acá, te lo aseguro, pero bueno, en tu caso y el de él, pueden apostar y le está haciendo bien, y pueden vivir y... No, yo creo que sí, un poco en la facultad yo trato de transmitir esa pasión, porque si vos tenés una pasión por la búsqueda, por la investigación, y la falta de investigación es la muerte de un arte, ¿no? De una profesión, es la muerte. Pero es que hay muchas cosas no te meten, mejor no, el mejor no. Claro. Sí, el riesgo es un riesgo, ¿no? El tomar riesgo siempre... y sí, a veces uno mete la pata, pero tratar de meterla lo menos posible. Claro, sí, seguro.
seguro. O a veces... Es que lo que pasa Sí. es que vos, si con tu quehacer diario, con los problemas que lleva a hacer una obra, que vos ya lo sabés, los dolores de cabeza que lleva a hacer una Sí, obra, sí, sí. no te divertís y vas viendo que decís, uy, qué bueno que está quedando, mirá esto, no sé qué. Sí. O sea, es inviable, o sea, no sé, por lo menos en cierta búsqueda. Es como que la diversión en el hacer arquitectura tiene que estar siempre presente para mí. O sea, Bueno, y vamos 35 minutos, así que ya la última pregunta. Nos vamos. la última pregunta es, ¿cómo ves la arquitectura que se produce hoy acá en Argentina? Es una pregunta muy buena. Pasa que la Argentina para mí es como varios lugares, ¿sabes? Como no es lo mismo la arquitectura que se genera, no sé, en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario, ¿no? Es como... ¿Qué es por lo que- región. Para mí las regiones son ¿Qué es muy la, importantes. ¿Cuál es lo que a vos te está resultando hoy más interesante que se está produciendo en el país? No, yo veo que hay gente muy talentosa, hay mucha gente trabajando muy bien, haciendo cosas muy buenas. Y a veces desperdigadas por todo el país, ¿no? Te decimos, ¿no? Pero por ejemplo, Sí, algo de una región... Matías, no, en serio lo digo. ¿Por qué? Porque está en una búsqueda, está saliendo del molde, está transitando un camino creativo y eso es interesante. A mí me parece muy interesante generar identidad a partir de la diversidad. O sea, vos estás haciendo algo No, diferente. eso es un tema bastante recurrente que tocamos con Adrián. ¿Nosotros tenemos una identidad arquitectónica Pero, o a mí es el punto pendiente que el tema me tenemos? fascina porque el tema de la identidad es un tema muy complejo y en todo lo que es cultural es muy interesante. Para mí el problema es que por ahí lo que está pasando, me parece que en Buenos Aires, me parece que están haciendo punta en Córdoba y en Rosario más que en Buenos Aires. En Buenos Aires, y lo ves en la facultad a veces, hay como una especie de arquitectura oficial que es muy racionalista para mi gusto y muy homogénea, o sea, como muy parecida, una arquitectura casi llegando al reduccionismo, ¿no? Pero no es un minimalismo estético. No, es sino- la caja blanca de... Sí, me parece como que hay mucho, y que me parece que está bueno que exista, pero me parece que bueno que existan otras cosas, o sea, que por ahí hay demasiada gente que está haciendo eso. Bueno, cuando vimos Pero- el concurso de la escuela del futuro ahí En el Parque de la en Innovación, el Tiro Federal, Sentido Federal. si vimos el concurso, las primeras 10 eran cajitas blancas. Sí, eran casi todos iguales. Sabes que no vi nada de eso, por eso el último concurso Sí. no vi nada. Pero lo que me parece es que hay gente con mucho nivel, bueno, acá en Buenos Aires hay gente con muchísimo nivel, pero bueno, me gustaría que aparezca más cantidad de propuestas, digamos, ¿no? Es como que quizás trabajar en la ciudad, porque generalmente trabajamos en la ciudad, es una limitante justamente porque vos nombraste en Córdoba y en Rosario se están dando cosas Puede interesantes ser que acá entre no. medianeras también te condicione bastante, es muy probable, pero también creo que tiene que ver con una pulsión de la escuela, o sea, de lo académico y cómo por ahí en la facultad me parece que hay como, le está faltando como fogonearlo más, ¿no? Toda la búsqueda, digamos, de por ahí en las cátedras y todo, como que ves como proyectos muy parecidos, ¿no? A veces en los juris es interesante verlo eso. Y es interesante cuando se da diversidad y debate. A mí yo creo que la identidad se construye todos los días, no es que hay que ser todos ladrilleros, todos blancos, no, sino que no, que es interesante que aparezcan distintas posibilidades, distintas materialidades. Pero bueno, me parece que en Buenos Aires hay como una especie de autocensura que también lo ves en los fallos de los concursos, que digamos, hay como una cosa así de ir al Falcon, ¿no? Al edificio que funciona bien, que es prolijo, que es una buena máquina, pero yo me pregunto, me interpelo, ¿esto da un paso adelante en la arquitectura argentina? O sea, si hay que hacer una aplicación de arquitectura latinoamericana en Francia, ¿nos van a llamar a nosotros o van a llamar a los paraguayos, a Solano Benítez? Yo creo que ahí van a llamar a estamos, Solano Benítez. digo, o a un colombiano, digamos, me parece que Buenos Aires porque tenemos una base cultural enorme, por tradición, podríamos estar dando más frutos. Me parece que estamos fallando, me parece que estamos a nivel colectivo, ¿no? Después hay personajes muy interesantes, pero me parece que podríamos ir por más.
Eso, vos que has sido no solamente... La última. Sí. Vos que has sido no solamente participante del concurso, sino que has ganado muchos. ¿Toda esta situación te ha alejado un poco de hacer concursos? Y la verdad que sí, porque con todo el respeto por todo el esfuerzo de toda la gente que trabaja en esto, los concursos es mucho esfuerzo y a veces te pasa que bueno que los fallos de los jurados no te dejan satisfecho, ¿no? No es nada más lindo que ganar un concurso, pero nada mejor que también perder un concurso y estar muy contento con el que ganó. Pero por ahí a veces pasa Sino que es entusiasmado. Sí, claro, que es como que hay como... Es conservador, o sea, tenemos una tendencia a la conserva. Yo tengo así... Tienes que decir, Hay un espíritu conservador que a mí Yo sabes que tengo sí. así como una sensación de que bueno, a hoy, hoy, que a hoy, no, qué chato. La última. Tengo una sensación que hoy a Clorindo Testa se le haría difícil ganar el concurso. De hecho, últimamente no ganaba un concurso. Más allá que te puede gustar, ¿no? Lo que hacían, el tema de pero sí, es cierto, o sea, es como que está faltando eso, ¿no? Como para mí que sea menos conservador el aire que se respira, ¿no? Bueno, chao, que estemos en Gracias a Horacio, Gracias a ustedes. que nos abrió la puerta de su casa. Sí, muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego.